Bai, egunon, hitzaldiarekin hasi baino lehen, hiruzpalau hartxo egin nahi ditut beste jardueren inguruan. Ikastaro tailerrak. Joan zan hastian, amaira eman genion, bertsolaritzaz antolatutako, Andoni Gainarekin antolatutako tailerrari. Lagunetako ikastaro izan da, eta oso probetxugarria, oso interesgarria, amaitu zen, eta hurrengo hastian hasiera emango digu beste tailer bati. Migrainak dituzten pazienteei zuzendutakoa eta Arturo Goikotxea neurologoaren gidarizapean. Se han apuntado en este taller, se ha completado el total de plazas admisibles, se ha completado el grupo. Entre 15 y 20 personas tomarán parte en este taller, media docena de Goi Nagusi y el resto invitados, digamos ajenos a Goi Nagusi, invitados por Goi Nagusi. Serán también 5 sesiones de hora y media a partir del día 3 de febrero, a partir del jueves que viene en Kulturate. Visitas a empresas. Bihar Ikerlanera joango gara, lehenengo taldea. Hurrengo astean, bigarren taldea. 10:00 Ikerlaneko ate nagusian bilduko gara, edo nahiago baduzue, 10:00 eta 4:00 bolintxo okindegi aurrean, antxe elkartu gara, elkarrekin oinez igual izateko. Ez dakizuen hau non dagoen, antxe bildu. Estamos organizando otra, está ya de alguna manera fijada la fecha también, y el plan para otra visita a 2 empresas el mismo día, vinculadas a las cooperativas y vinculadas a Mondragón, como son Basque Culinary Center en Donosti y Orona, la cooperativa Orona en Hernani. Entonces, será una visita en autobús a estos 2 centros con comida en BCC, en Basque Culinary Center. Las visitas son gratuitas en las 2 empresas, en las 2 entidades. Habrá que pagar el autobús y la comida, Será en total en torno a 45 € aproximadamente. El número máximo de plazas será de 50. En cuanto llenemos un autobús, pues se cerrará la inscripción, ¿de acuerdo? Será el día 24 de febrero, es decir, el jueves antes a la semana de carnavales, que es fiesta en Goi Nagusi. Beste kontutxo bat, euskarazko klaseekin, aurrera jarraitzen dugu, seguimos adelante con las clases, con la organización de las clases de euskera. El grupo 2 está formado y de alguna manera ya con el calendario fijado y iniciará las actividades en las próximas semanas. El grupo 1, es decir, aquellos que no saben euskera y quieren iniciar desde cero, por decir así, su aprendizaje, estos tendrán una reunión el lunes después de la sesión, después de la charla de lunes a las 11:30 para hablar de fechas y otros detalles, ¿de acuerdo? Y el nivel 3, para aquellos que ya saben y quieren perfeccionarlo, perfeccionar su nivel de euskera, habrá un taller del cual mandaremos información nuevamente a todos los socios para que ya con conocimiento de fechas y el ponente y demás, pues ratifiquen aquellos que dieron antes su nombre, ratifiquen su nombre, o si alguno más se quiere incorporar, pues se incorpore a este taller. Besterik gabe, gaur daukagu hemen gurekin Marina Lertxundi, guztiontzako ezaguna, historikoa gure artean, 10 urtetan segula huts egin ez duena, bere hitzaldia denok dakigu, beti dira interesgarriak, instruktiboak, eta gainera entretenigarriak eta amenoak. Placer bera hemen gurekin izatea, placer bat, eta ohar bat bai egin behar dut. Bialdutako programan azaltzen da, 2 hitzaldiak, badakizue 2 hitzaldi dira, Marinakin, gaur eta gaur 15, 2 aste barru, eta bietako gaia berdina azaltzen da, notación musical 1, notación musical 2.
ez da ala izango, Ez. gaurkoa da notazion musikal, eta bigarrena da, berak azaldeko digu, baino... Bai, origen de la polifonía da kasue, baina ikusiko dut origen de la polifonía o jarraitu con las grandes batutas. Porque hori interesgarria da. Bai, Hoxe, itzengo dugu. aurrera Marina. Egunon guztioi. Buenos días. Aurrena, puri ez dakit ailatu dan. Puri ailatu da? Ez ailatu. Jo, barkamena eskatzi jote. Gelitu, nos hemos quedado en la rotonda de Eroski. No sé dónde está Eroski. Yo ya he llegado aquí después de llegar hasta Mondragón. Eta no me pasa en ningún otro sitio, baina no consigo encontrar esto siempre. No sé por dónde entrar y había quedado con ella en la rotonda y la pobre mujer la debe de dejar en la rotonda. Orduan, le quería pedir perdón públicamente. Sí, pero bueno, ya estamos en tiempo. Menos mal que hoy he venido pronto. Menos mal. ¿Qué iba a decir? Egunon, siempre estamos hablando de diferentes épocas, ¿no? Que si el barroco, el clasicismo, el renacimiento, el romanticismo, el nacionalismo, la música contemporánea. Y me había parecido que ya era buen momento, egunon, que yo también cada vez veo menos, y encima con todas estas luces, pero aquí al señor de la primera fila ya, ¿semos hondo? Pues tenéis. Entonces, había pensado, ¿y no sería también interesante saber cómo empieza la escritura? Muchas veces nos vamos a las épocas diferentes de música y, sin embargo, no sabemos cuál es el origen de las notas, por qué son do, re, mi, fa, sol, la, si y no de otra manera, cómo se escribía antiguamente. Entonces había pensado que este año podíamos mirar un poco lo que es la notación musical. Cuál es el origen con los neumas, porque al principio, como iremos viendo, la música se transmitía de manera oral. Pero claro, eso siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos sabemos que la mona nos cantaba una canción y nosotros hemos cantado a nuestros hijos y nuestros hijos? Lo que pasa que también sabemos aquello del juego del telegrama, que al final tiene unas variaciones impresionantes. Entonces, en un principio se transmitía de manera oral, pero claro, llega un momento en que si las melodías empiezan a ser difíciles, es complicado hacerlo. Acordaros siempre de que un poco el poder también tiene la Iglesia y entonces la escritura empezará pues en los monasterios, cuando se dan cuenta que los monjes lo que tienen que hacer es memorizar todos esos himnos y esos salmos. Y entonces alguien empezará a pensar, bueno, hay que hacer algo para no dejar todo en manos de la memoria. Y entonces será cuando empecemos a pensar qué va a ser la escritura. Entonces aquí, que veremos más grande también, veis que este sería el texto en latín y encima tenemos unos, yo suelo llamar como unos gusanitos, ¿no? Unos signos que evidentemente son muy imprecisos, que lo único que nos dan es, nos pueden decir que un sonido va hacia arriba o va hacia abajo, o hacia ascendente y descendente, o al revés, pero no nos explica ni la intensidad, ni la altura concreta, ni dónde está, ¿no? Entonces, a estos símbolos les llamamos neumas. Y aquí os pongo, ¿no? La escritura musical es el resultado de un largo proceso. La primera forma de escritura parece ser que fuera la escritura neumática. Y neumática hablamos de neumas. Y los neumas son estos signos que se colocaban encima de la letra. Y lo que hacían era un poco ayudarnos a pensar que la melodía podía ser ascendente o descendente, sin pedirle mucho más. Los neumas no indicaban ni la altura del sonido, ni el ritmo, ni de la melodía, ni nada. O sea, no nos decían si era más rápido, la duración que podía tener, ni nada. Solamente si era ascendente o descendente. Cada monasterio, parece ser que cada monasterio, incluso cada región, al final tenía su propio código de signos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si alguien se iba a otro monasterio, ya no se podía poner de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, al final, eso es como muy reducido para cada zona. Entonces, os pongo, cada monasterio tenía su propio código de neumas y cada grupo de cantores, o lo que se llamaban chanter, estaba familiarizado con su sistema, pero eliminaba la posibilidad de generalizarlo para todos. Aquí tenemos, por si a alguien le interesa y le gusta, pues estos serían los primeros símbolos que tuvimos, ¿no? Los neumas. Esto sería la virga, que se llamaba el puntum, el podatus, clivis, torculus, porrectus, climacus y scandicus. Hay bastantes más, Entonces, llamaron con estos nombres tan fáciles a estos signos y cada uno de ellos, en nuestra escritura ahora actual, sería aproximadamente esto. Y alguien dirá, pero si el puntum y la virga son lo mismo. El puntum y la virga, la única diferencia es que cuando había una virga es que venía de un sonido ascendente y el puntum venía de un sonido descendente, sin más. Luego era lo mismo, pero de dónde venían era la diferencia entre los dos.
Ya veis que este símbolo, que sería un podatus, lo que indica es que es una nota y luego otra más aguda. Y la clivis era justo lo contrario. La clivis hace un sonido ascendente y luego lo hace descendente. El torculus, ya veis, abajo, arriba, abajo. El porructus, inverso. Arriba, abajo, arriba. El climacus, descendentes, 3 sonidos. Y el scandicus, esto ya sé que no lo vais a aprender, no me lo sé ni yo de memoria. Pero lo que me parecía interesante es que supierais que así era como se relacionaban, que tengáis esa curiosidad de ver, ahí va. Y luego, claro, están los transcriptores que tienen que saber todo eso, porque, claro, alguien ha hecho el trabajo de aprender esos signos y luego pasar todas esas escrituras, esas partituras que tenían neumas a una notación actual. Alguien ha hecho ese trabajo de transcripción. Y gracias a ese trabajo de transcripción, nosotros conocemos melodías del siglo VIII o del siglo VII. Sí, si no, no conoceríamos. Entonces, un poquito para eso. Aquí tenemos más claro, entonces aparecían en los misales, en los libros pequeños, estos textos, este aleluya, y luego vemos que aquí están estos símbolos. Entonces hay alguien que tiene que transcribir, esto es un porrectus, esto es un scandicus, esto es una virga, esto es un puntum. Pues en función de eso, pues me parece que el sonido era ascendente y descendente. Claro, nadie nos dice en qué altura de sonido empezábamos. Eso no está en ningún sitio. Quiero decir que todo podía empezar desde oh, y desde ahí para arriba y para abajo, o podía empezar ah. Claro, eso no nos dice nadie. Me explico, ¿no? No sabemos en qué altura empezaba. Partiendo de una nota, podemos decir que era ascendente o descendente, pero nadie nos puede decir cuál era la altura. Acordaros siempre del epitafio de Seikilos, que habréis oído más de una vez porque en arte también se trabaja mucho. Parece ser que es lo primero que tenemos en cuanto a notación musical y estamos en Grecia, en la Grecia antigua. Entonces, ya los griegos, cuando no sé si tenéis, os gusta igual tocar el piano, la guitarra, o tenéis hijos o tenéis nietos que tocan, os fijaréis que los pianistas, los guitarristas sobre todo, tocan acordes y cuando tocan los acordes en las partituras nunca aparece do mayor o re mayor o mi mayor, aparece C, aparece D. Y ellos ya saben que C es do mayor, A es la mayor. Y entonces se suele decir, es el sistema anglosajón, es que lo han inventado los ingleses. No, los ingleses no lo han inventado, lo inventaron los griegos ya, hace muchísimo tiempo. Y ellos han cogido ese sistema, pero el sistema no es de los ingleses, es de los griegos. Fijaros, los griegos, parece ser que este era el texto que dice, la mujer de Seikilos se muere y entonces Seikilos le compone esta canción. Soy una imagen de piedra, Seikilos me puso aquí, donde estoy para siempre, señal de eterno recuerdo. De todas maneras, hoy he venido aquí y me he dado cuenta que tengo que ponerme las gafas ya, porque, macho. Entonces, este sería el texto que decía eso y encima estas letras eran todo el alfabeto, desde alfa hasta gamma, y alfa era la y gamma era sol. Y cada letra era un sonido. Y entonces ahí les ponían la letra y luego, según qué raya tuviera arriba, era más corta o más larga. Estamos hablando de Grecia, Estamos hablando de Grecia, siglo I, siglo II. Entonces, que no nos parezca que los ingleses han inventado los acordes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el epitafio de Seikilos que está tallada la piedra y era en homenaje a su mujer. Y ya aquí los griegos, estos símbolos y estas letras nos indicaban el sonido de las notas. Y vamos a escuchar un poquito. Fijaros, ¿veis? Aquí tendríamos la letra y aquí tendríamos las letras que nos decían el sonido. Y transcrito podría ser esto. Qué bonito,
que uno se muera y la persona que más le quiere le dedique una canción así. Lo oímos de nuevo porque habrá que cantarlo, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué instrumento toca? Muy bien, una flauta. ¿Sí? ¿Familia de la flauta? ¿Viento? Madera. Muy bien, porque en su origen eran de madera. Claro, eso es lo que decía el que ya llevamos mucho tiempo juntos. Llevamos mucho tiempo. Intentamos cantarlo, así en plan suave. Sí, ¿no? Venga. Cada uno en la octava que quiera, ¿eh? Tori. Tampoco hace falta eso, ¿eh? Tori. Venga. Ahora, además de un hombre que está cantando de maravilla, nos animamos. Venga. Nuestro homenaje particular a 6 kilos. Muy bien. Y no podríamos hablar de todo esto sin comentar a nuestro querido Guido d'Arezzo. Monje benedictino, estamos hacia alrededor del siglo X, vivió en Italia y él parece ser que es de los primeros que se dio cuenta de la dificultad que tenían los monjes de cantar todo de memoria o con esos neumas tan indefinidos. Entonces decidió que había que hacer algo para hacer la escritura para que no dependiera todo de la memoria de cada uno. Y entonces creará una técnica que se llamará, por las notas sol y mi, solmización, y de solmización vendrá el famoso solfeo que hoy conocemos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya vemos una notación ya cuadrada, que será más tarde, y en los primeros libros tenemos los neumas y la notación cuadrada. En el siglo X se comienzan a usar líneas para señalar la altura de los sonidos. Parece ser que al principio hay una línea y encima se coloca un sonido en esa línea y lo que está más arriba encima de la línea y luego más abajo. A partir de ahí 2 líneas y luego 4 líneas hasta lo que es el pentagrama de hoy en día. ¿Y por qué se llama do, re, mi, fa, sol así? ¿Alguien sabe? Muy bien, venga, caballero. Perfecto. Sí, ¿no? Además de memoria todo el esto, ¿eh? Ya si le decimos que lo cante ya no, tampoco nos vamos a pasar, ¿no? El himno a San Juan Bautista estaba ya creado, el himno a San Juan Bautista estaba creado y lo que hace Guido d'Arezzo es basarse en él y darse cuenta de que ese himno
de que ese himno, cada línea subía una nota. Entonces, lo que hace es coger la primera sílaba de cada línea y así, de ahí crea. Los que hacéis crucigramas sabréis que siempre aparece antigua nota do, y antigua nota do es ut. Por el solfeo era dificultosa y luego se cambió a do, pero en principio las notas eran ut, re, mi, fa, sol, la. Y sí, no existirá hasta bastante más tarde. Solamente tendremos ut, re, mi, fa, sol, la. Y ut se cambiará por do. Algunos dicen que do viene de domini, de señor. Algunos dicen que do sería igual el apellido de un tal Doni, que igual fue el que lo hizo. La cosa es que ahora es do, re, mi, fa, sol, la, sí. Pero en realidad al principio era ut, re, mi, fa, sol, la. Y entonces, viendo esto, se lee, ¿verdad? Porque nos lo ha puesto también tan grande, utquean laxis, resonare fibris, mira gestorum, famolituorum, solve polluti, labideatum. Aquí tenemos el ut, re, mi, fa, sol y la. Y posteriormente el ut se cambiará por la nota do. De ahí nos viene. Eso es. Entonces, aquí sería la clave de do, pero por ahora no nos vamos a liar mucho con eso, ¿eh? Pero bueno. Entonces, en el siglo XVII, Giovanni Battista Doni sustituye la sílaba ut por do, que es la primera sílaba de la palabra latina domine, Señor. Entonces, vamos a escucharlo. Sigue con diferente letra que no nos interesa. Entonces, intentar hacer una cosa, por favor. Intentar seguir, a ver si somos capaces de seguir las notas cuadradas, ascendentes y descendentes, ¿sí? Entonces, volvemos a empezar de nuevo. Decís, bien, ¿no? Que si no fuera porque continuamos podríamos cantarlo también perfectamente. Quiero que os deis cuenta de que este símbolo es la clave de fa, por si a alguien le interesa. ¿Por qué lo digo? Porque claro, esto que le hemos llamado do, ¿no? Ut es do, ¿no? Entonces, esto, veis que el hueco lo tiene en la tercera línea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si es la clave de fa y está en la tercera línea, pues esa nota es el fa. Entonces, si bajamos fa, mi, re, do. Si esto es el do, esto uno más arriba es re. Si esto es re, en el espacio siguiente es mi. Si esto es mi, en la siguiente línea, ahí va. Ahí va, pues aquí hay un lapsus, ¿eh? Uy, mirad, ¿veis? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo, no? Do, re, mi, y el fa tendría que estar aquí, ¿eh? Sol, la, este está bien, fijaros, este es fa, ¿no? Fa. Entonces, esto de arriba, sol. Si esto es sol, esto de arriba, la. ¿Sí? Entonces, nos aparecen todas. Perfecto. Y ahora lo que quería es enseñaros esto. ¿Se ve la partitura? Bien, ¿no? La formación del cantor, cuando entraba al monasterio, podía durar hasta de 10 años, la preparación. Estudiaba de memoria todos los cantos, porque aún no tenemos la notación cuadrada, ¿eh? Y el legado se transmitía de generación en generación, aunque con el tiempo se iba transformando. Entonces, ¿se ve mejor? ¿Así? Se ve bien, ¿no?
Madre mía, sí, 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 es que yo tengo más pequeño. Pues lo voy a cantar yo. Y me decís a ver si me lo vais siguiendo. Sí, ya sabemos, es un introito, puer natus est. Esto se canta siempre el 25 de diciembre, el día de Navidad. El niño ha nacido, entonces esta P es de puer. Esta clave tenemos aquí, no tenemos compás aún, no tenemos compás. Y las barras serán las que nos determinarán en función del texto. Fijaros, si hay una coma, la barra no llega al final ni al principio. Hay 2 puntos o punto coma, la barra llega del principio al final. ¿Es un punto final o empieza otra parte diferente? Es doble barra. Entonces, lo único que tenemos que tener claro hoy es que la música está en función del texto. Lo que importa es el texto. Y la música lo único que hace es ayudar. Entonces, no interesa que la música tenga muchos giros ni muchos ornamentos. ¿Os dais cuenta que por qué cuando escuchamos gregoriano, independientemente de lo que nos pueda gustar o no, por qué siempre es como relajante? Porque no hay agudos, no hay giros melódicos, estamos siempre. Y entonces eso te da goshotasuna y te da como que te vas a quedar dormido. Pero es que esa fluidez melódica que simplemente va así es porque lo que importa es el mensaje, no la melodía. Entonces, si yo canto un poquito, bueno, ya alguien me dirá, ¿y esta comita? Esto es cuando la frase es tan larga, a esto le llamamos un inciso porque tiene que respirar en algún sitio. Sí. Entonces, puer natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium super rumen erunt eius, et vocabitur nomen eius, magni concili an ielus. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sí. Entonces, tenemos que el final es seculorum, amén. Siempre terminaban por los siglos de los siglos, amén. Entonces, lo que ponían simplemente eran las vocales. Seculorum, amén. Y os habéis dado cuenta que desde el Gloria al Patri lo he dicho de memoria, porque tenían unos 3 o 4 glorias y siempre sabían, según qué canción, qué gloria le correspondía. Entonces no lo escribían entero. Sabían cuál de los típicos que tenían y ya está. ¿Acá habéis seguido bien? Perfectamente. ¿Alguna curiosidad? Ninguna. ¿Porque se entiende todo? ¿Porque no nos interesa nada? ¿Qué me decís? ¿Cuántas líneas? 4. Entonces tenemos un tetragrama. Vale, perfecto. Notación cuadrada. ¿No? Vale. Entonces, en principio, estas todas cuadradas no nos están diciendo si alguna es más larga que otra. Nos está indicando solamente la altura. ¿Sí? Y lo que hemos dicho, no tenemos compás. ¿De acuerdo? Latín, que ya sabemos, y las comparaciones como son odiosas,
qué susto, perdón. Amén. Vale, qué susto. ¿Qué os parece la música gregorianista? El canto gregoriano? ¿Os relaja? Mucho, ¿no? Y en un día de tristeza también, ¿no? Sí. Fijaros, a ver dónde tengo características de... es que tengo un poco grande ahora esto. No sé qué... eso es. Melodía libre, fluida, sin grandes saltos, ya vemos. Melodía de ámbito reducido. Ámbito reducido, ¿qué quiere decir? Que la nota más baja y la nota más alta no están muy lejos. Ese es el ámbito. El ámbito es de qué nota a qué nota llega la canción. La longitud de la melodía siempre viene determinada por la frase del texto o de la vocal, que se alarga. Melodía con carácter, lo que hemos dicho, ¿no? Relajante y de recogimiento. Y luego, silábica, neumática, melismática. Eso simplemente yo suelo decir, silábica sería aleluya, aleluya, nota a sílaba. ¿Y melismática qué es? Melisma es muchos sonidos sobre una misma vocal. Amén. Fijaros, Clemente Serna, abad del monasterio de Silos, decía: si la gente a partir de ahora compra más discos de gregoriano, que lo haga porque siente necesidad de encontrarse consigo mismo, de buscar una paz interior profunda, de ser felices y de dar un sentido real a su persona. Esto fue en el 93, cuando fue número 1 de los 40 principales. ¿Os acordáis, no? Que la gente de ahora no se lo cree, que pudo ser el gregoriano. Entonces, claro, Clemente Serna dice esto, pero lo que está claro es que hay mucha gente que escucha gregoriano sin esos propósitos, simplemente porque le relaja. Pero fue impresionante cómo pudo la gente comprar tantos discos y al final os acordáis que les propusieron hacer otro y dijeron que no, porque aquello ya no era el recogimiento que ellos como monjes de clausura era lo que buscaban y lo dejaron, pero si no hubieran seguido haciendo dinero. Fue impresionante la gente, lo que les llamó la atención este tipo de música, porque yo estoy convencida de que había mucha gente que no conocía. Yo suelo decir también, de todas maneras, sabemos, aquí también, no sé, yo por aquí no conozco igual, pero tenemos al coro de Aso, ¿no? Que es muy bueno la escuela de gregoriano. Entonces, lo que a mí me pasa personalmente, a mí me pasa que cuando voy a un concierto de gregoriano, al final se me hace largo. Quiero decir, se me hace largo. Pero bueno, eso igual es también porque no termino de entender todo lo que están diciendo, pero escuchar un poco de gregoriano a mí me gusta y viene bien. Ahora, 1 hora de gregoriano es un poco... Pero bueno, lo bueno que tenemos en música es que luego cada uno coge lo que quiere. Y ayer hablábamos en Las Artes de que la música es internacional. Y no estuvimos hablando ayer de Barenboim, que aquí ya hablamos el año pasado, de Daniel hablamos el año pasado, ¿no? De Barenboim, creo, sí, porque tengo apuntado hasta dónde. Y pues Barenboim o Zubimeta, los dos, lo que han peleado, pero no quiero utilizar ese verbo, pero lo que se han esforzado, cuando después de crear la orquesta con judíos y palestinos, en decir, ¿por cómo no puede haber paz si somos capaces de que la orquesta con judíos y palestinos toquen juntos? Zubimeta siempre diciendo lo mismo, ¿por qué no nos unimos y hacemos lo mismo que en la música? Y al final los dos como tristes en el sentido de que no han conseguido el objetivo, ¿no? O sea, entonces judíos y palestinos se pueden juntar a tocar una orquesta, pero luego no. Yo ya sé que es un poco también, ¿cómo se suele decir?, idílico, ¿no?, lo que estoy diciendo, y que luego hay muchos más conceptos y mucha más casuística, pero es una pena que con la música se puedan conseguir unas cosas y luego no se puedan. Entonces ha habido siempre personas que han luchado muchísimo por eso y por ahora no se consigue. Luego, por ejemplo, ayer comentábamos con eso, pues hablábamos de Mendelssohn, y porque en un momento daba hablando de Gergiev, Valery Gergiev, que a mí es de los que más me gusta. Valery Gergiev lo escuchamos dirigiendo la segunda de Mahler, y entonces, escuchando la segunda de Mahler, yo me acordaba que Mahler era judío. Entonces, Mahler, lo que sufrió por su condición de cuando Mendelssohn, lo que le hizo Wagner no hacía más que ponerle impedimentos a Mendelssohn para que su música se escuchara, porque era judío. Cambió el apellido, se puso el de, no sé si era el del abuelo, quitó y puso el de la madre. Mendelssohn era Mendelssohn Bartoli, creo que Bartoli Mendelssohn se puso porque se le hacía la vida imposible. Entonces,
que sigamos hoy en día con todo lo mismo y con todo lo mismo. Y Mendelssohn al final, menos mal, que en un 1827 por ahí creo que es cuando recupera, ¿qué recupera Mendelssohn? Que era mucho eso ya preguntar. La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, que estuvo guardada, la interpretó Bach y desde entonces estuvo guardada. Y fue un Mendelssohn el que la recuperó y desde entonces no hay Semana Santa que no escuchemos la Pasión de... Sí, pero fue Mendelssohn el que la recuperó. Pero tuvo una vida que le costó y entonces por esas condiciones que haya que esto me parece un poco, pero bueno. Entonces, hablando de esto, pues esta frase está bien, pero bueno, al final cada uno, entonces en vez de poner ahora gregoriano, que ya hemos escuchado antes, que ya he cantado yo, aquí os he puesto el canto influye en el estado emocional. Entonces para estar como estamos ahora tranquilos, gocho, gocho, pues ponemos un gregoriano y seguimos. Pero para que nos demos cuenta de la diferencia que hay con otros giros de notas, lo que os voy a poner es un aria de locura del siglo XIX, para que nos demos cuenta de la diferencia. Lucia de la Memor, de Donizetti. ¿Qué me decís? La antítesis de lo anterior, ¿no? La antítesis. Ahora podemos hablar si nos gusta, si no nos gusta, perdón, si es mejor, si es peor, pero el ámbito del gregoriano, que nos mantiene prácticamente la misma línea melódica, nos da como serenidad, como reposo, y esto te tiene en un vilo de a ver qué va a dar y sobre todo diciendo, concho, ¿y cómo puede llegar a eso? Aparte de que no sé si os dais cuenta que hay casos en los que, por ejemplo, la Reina de la Noche, tirariraron papi 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 papón, tirarira tati 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 tatón, tirariri papi 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 pa, trión, pero ahí la orquesta le está acompañando, pero es que en esta canción ella emite lo mismo que toca el instrumento. Entonces es como un examen continuo, porque si no da las notas bien, dices, lo está haciendo mal. O sea, es terrible, es muy descarado para poder trabajarlo, muy descarado y muy difícil. Y claro, esto no te mantiene con serenidad. Ahora, a uno le puede gustar más o menos. ¿Qué os parece? Aquí hablamos con el vecino cuando termina el esto y luego aquí no habla a nadie.
¿Os dais cuenta? No. A mí hay personas que suelen comentar, jo, es que esto al final no me parece que es música, es simplemente exhibicionismo de hasta qué notas puede llegar la soprano. No sé. ¿Os hace sentir? Sí. ¿A ti no te gusta? ¿A ti te gusta? Yo sufro con ella. Yo sufro porque, claro, me la estoy imaginando en directo, cantando la ópera, y hay que cuidarse mucho, hay que tener mucha... para tener la voz así, para poner a cantar, ¿eh? Claro, porque al final, con todos los respetos, si uno el día anterior está un poco cansado o indispuesto o se ha hecho un poco de farra, si tiene que tocar el violonchelo o el clarinete, pues bueno, pero esto hay que estar ahí, para ponerse aquí y dar esos sonidos, Quiero decir que, cómo abre la boca para esos sonidos agudos, porque si no no se pueden producir. Entonces, es la antítesis del gregoriano. Entonces, que sepáis que se daban mucho en el siglo XIX las arias de locura. Y era eso, una exhibición de la destreza a la que podía llegar una soprano. Si a alguien le gusta, ya os digo, en el siglo XIX tenéis eso. Y comentando con las letras que antes os he dicho, por curiosidad que tengáis esto, sabemos que existen 3 claves. Siempre hablamos de la clave de sol, pero sabemos también perfectamente que está la clave de fa y la clave de do. Que parece ser que estas 3 claves vienen de que en aquel momento do era la letra C y de ahí esta C, fa haciendo un símbolo al revés a este es como nos sale esto, y parece ser que de esta G es de donde ha salido la clave de sol. Que sepáis que la más tardía de las 3 es esta, do y fa son anteriores a sol, aunque hoy en día el 90% de la gente hable en sol. Acordaros, clave de sol, instrumentos agudos, voz aguda, soprano, mezzo, alto, incluso tenor. Clave de fa, instrumentos y voces graves, barítono bajo, instrumentos graves. Y acordaros, ¿quién toca en do? ¿Cuál es el único instrumento de la orquesta que toca en clave de do? Muy bien, la viola. Pero también lo dices como a ver si, aparte de que tenemos que tener gafas, a ver si también nos hace falta un poco, Muy bien. La viola es el único instrumento de la orquesta que lee en do. Y aquí tenemos las letras. Entonces os he puesto de las 2 maneras, porque suele aparecer muchas veces así, pero llegados a este momento, ya veis, la orquesta en qué nota afina, qué nota da siempre. El oboe, ¿qué nota da en la orquesta para afinar? La. A ver si conseguimos. Esto es como si nos fuéramos al otorrino, A ver, es que no sé cómo hacerlo. ¿Se oye? Un poco sí, ¿no? Sí, claro, tampoco mucho, pero a ver, está bien esto, Sería el la. En la orquesta siempre da la. Por lo tanto, la letra A es la. Y a partir de ahí, los 7 sonidos tienen 7 letras. ¿De acuerdo? De ahí viene. Esto sería un cantoral, que en las iglesias nos los encontramos muchísimo, que estaban hechos de piel de cordero y que se siguen manteniendo. Y vamos a ir evolucionando con la notación, hasta llegar hoy a ver una cosa muy interesante. Entonces, vamos a empezar con la notación cuadrada. Franco de Colonia va a empezar a poner ya medida a las notas, luego iremos a la notación blanca, porque llega el papel, y luego llegaremos a la notación redonda, que es la de hoy en día. Fijaros, notación negra. Ya estamos en los siglos XIV. ¿Os dais cuenta que es lo mismo que hemos visto antes, pero ya tienen diferentes longitudes y plica o no plica? ¿Qué pasa? Que en el siglo XV empezamos ya con el papel. Entonces, si empezamos con el papel, se dan cuenta de que si se rellena toda la nota, el papel traspasa la tinta. Y además por práctica. Entonces le llamaremos lo que es la notación blanca. Y la notación blanca será que estas no se rellenan por dentro. Y después de eso ya venimos a la notación moderna. Si a alguien le gustan estas cosas, verá que en algún sitio
aparecían estas. Esto se llamaba longa, pero esta vale 8 negras. ¿Qué ha pasado con la música? Que la música actual hablo desde el siglo XVII, ha ido cada vez desde entonces acelerándose, cada vez es más rápida. Entonces las notas lentas de entonces han ido desapareciendo. Esto ya no usa nadie. 8 tiempos no está nadie. Ya sabemos que la negra vale 1, por lo tanto todo va por doble. La blanca 2, la redonda 4, está 8. Si esta es 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1, la mitad medio, la mitad cuarto. Es matemática pura eso, ¿eh? Por eso yo siempre suelo decir, vale, hemos leído las notas, ya sabemos dónde están, en el coro les digo, y ahora vamos a hacer música. Porque lo que acabo de hacer yo, eso no es música, eso es matemática pura, el valor de las notas. Por eso no os habéis dado cuenta vosotros que estáis escuchando en casa o en un concierto, en casa una grabación, y de repente oís otra y decís, jo, es que no me gusta nada la de esa persona, me gusta o esta orquesta, o me gusta este cantante. Me da igual que sea música clásica que no. ¿Por qué? Porque es versión diferente. Unos hacen música y otros son muy virtuosos, pero es técnica. Fijaros, ¿quién es este? Vivaldi, muy bien. ¿Y este? Juan Sebastián Bach, el viejo peluca. La invención de la imprenta en 1455 supone un cambio radical para la divulgación de partituras. A partir de este momento se tuvo la posibilidad de multiplicar los originales de las partituras. ¿Habéis visto Copin Beethoven? ¿La película Copin Beethoven? No, pues os recomiendo, porque así como Mozart, Amadeus, no sé si habéis visto Amadeus. Amadeus sí. Bueno, pues Amadeus al final siempre dicen que no está basada en hechos reales, pero bueno, ridiculizan mucho a Mozart y a mí no me gusta esa película. Copin Beethoven es una película muy interesante, de verdad, os recomiendo. Está en cualquier sitio, Copin Beethoven. Entonces, es muy importante la figura del copista, que es una mujer que lo que hace es pasar la partitura que compone Beethoven, la pasa a partichelas para la orquesta. Es una película muy bonita. Toda la música que figura es de Beethoven. Y entonces hay un momento, además se le ve a él, porque ya sabéis que se fue quedando sordo y que ya cuando compuso la novena estaba totalmente sordo. Entonces su amigo Mecel le hacía unas trompetillas, y entonces le hacía unas trompetillas con un orificio aquí estrecho, la campana salía, de la campana le hablaban y conseguía, por medio de las vibraciones, poder escuchar algo. ¿Sí? Entonces, estaba siempre en aquel momento Beethoven tiene ya el clavecín que lo va dejando en desuso, pero aún lo usa, tiene el pianoforte y está trabajando con eso. Entonces, estando trabajando para la novena, estaba siempre haciendo ruido y bueno. Entonces, había una señora mayor que vivía en el rellano de abajo. Entonces en la película aparece, ¿no? Que igual no será verdad, pero es un detalle bonito. Está la señora fumando en pipa tranquilamente en una silla y pasa la copista y le dice la señora mayor, ¡ay, qué paz! El maestro se ha ido al bosque, qué paz, porque estaba fuera. Y entonces ella le dice, ¿y por qué no se cambia usted de casa? Le mira con la pipa y le dice, ¿cambiarme de casa? Si soy la que estrena todas sus obras. O sea que cogía a gusto los momentos de relax, pero no se iba a ir de allí porque era la que escuchaba todo, ¿no? Entonces el copista era un papel muy importante, porque si al copista faltaba alguna alteración, la orquesta sonaba mal. O sea, el maestro componía todo en una partitura, acordaros la diferencia entre partitura y partichela, componía todo en una partitura y luego el copista cogía la parte del violín, la parte del clarinete, la parte del oboe y le daba a cada maestro de la orquesta. ¿Sí? Entonces es una película muy bonita, os recomiendo, ya veréis, estaréis a gusto viéndola. Luego aparece ella aquí como de rodillas dirigiendo, que se dice que en su momento también hubo alguien, porque él estaba ya totalmente sordo y él estrenó la novena. Él estrenó la novena. Y entonces alguien había dándole unas pequeñas aquí, claro, él estaría allí mirando hacia el coro y hacia la orquesta y alguien le daba algunas instrucciones para que no se fuera de tiempo. De todas maneras, es terrible tener ese oído, tener esa aptitud, y que de repente te empieces a quedar sordo. Es terrible, os dais cuenta, ¿no? Él decía siempre, Juan Sebastián Bach y Händel se murieron ciegos, pero bueno, ¿eso qué importa? Decía él. ¿Qué importa que se mueran ciegos? Ciegos no pasa nada, no ven, pero escuchan toda la música que están componiendo. Y él no podía escuchar, ¿no? Entonces, ayer comentábamos eso, ¿no? Cosas que van, o sea, pues eso, ¿no? La impotencia de
saber tú en tu cabeza cuando estás componiendo cómo va a sonar y la impotencia de no poderlo escuchar. Pero bueno, a otros les tocan otras cosas, ¿eh? Pero quiero decir, por eso decían que tenía un carácter huraño al final, no me extraña. No me extraña. Parece ser que al final Beethoven solamente se comunicaba a través de unos cuadernos. Escribía en unos cuadernos y solamente se comunicaba por unos cuadernos. Ayer tuvimos un momento así un poco triste, entonces empezamos a hablar de esas cosas y luego hablando de Barenboim, Jacqueline Dupré fue la mujer de Daniel Barenboim y Jacqueline Dupré, siendo una de las mejores chelistas que había en el momento, con 29 años tuvo que dejar de tocar, porque de repente con 28 se dio cuenta de que, ahí va, ¿qué pasa? Que los dedos no me van como yo hasta ahora he tocado. Uy, no tengo tanta sensibilidad, no tengo tanta fuerza para tocar los vibratos y mantener las cuerdas. Y le diagnosticaron una ELA y desde los 29 ya no pudo tocar. Una persona que estaba solamente hecha para tocar el cello. Y Barenboim estuvo hasta el final y con 46 años Jacqueline Dupré se murió. Entonces, me explico, que ya sé que ocurre en otros casos, pero bueno, como estamos hablando de música, os lo comento, ¿eh? Y entonces, fijaros, parece ser, cada vez hay más musicólogos que dicen que Vivaldi, bueno, ya sabéis que se murió pobre, en Viena, en casa, me parece que lo acogió algún soldado de la Guardia Real porque ya estaba pobre, y entonces fue Bach el que transcribió muchas de sus obras para clave, conciertos suyos los hizo para clave, y gracias a eso, luego en el siglo XIX se escuchó a Vivaldi, pero si no, Vivaldi, que en su momento fue fantástico, hubiera caído en el olvido, como muchos otros, ¿eh? Yo siempre suelo decir que algunos los hemos tenido, pero otros a saber. Y entonces, dicho eso, vamos a escuchar, pues como siempre se escucha, tantín, tantín, tirarón, tirarón, tantín, tirarón, 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 tantón. Pues hoy no vamos a escuchar eso. Entonces, vamos a escuchar a Carlos Mena. Carlos Mena es una maravilla, lo tenemos aquí como contratenor gasteiztarra, y yo creo que merece la pena escucharlo. Ya sabemos que contratenor es la voz más aguda de hombre, que por medio de la técnica coloca la voz arriba y que son los que interpretan la música antigua. Luego está Philippe Jaroski también, pero bueno, nos quedamos hoy con Carlos Mena. Interpretando la ninfa, la fila ninfa de Vivaldi. ¿Qué me decís? Que es precioso, ¿no? Precioso, precioso. ¿Os estáis fijando que el director, claro, Vivaldi es barroco primero, nace en 1643. Entonces, ¿os estáis fijando que el director es desde el clave? Aquí tenemos el clave en la mitad y él dirige desde ahí.
que es lo que Bach y Händel dirigían al principio desde ahí. Se dice que Händel y Bach dirigían desde ahí, que Händel también era muy religioso y que quería morir en Sábado Santo, como Jesucristo, y murió en Viernes Santo. Y hasta poco antes estuvo ahí dirigiendo. Entonces, está ahí dirigiendo, ¿y qué más os llama la atención de la orquesta? No, que no hace falta que se os olvide. ¿Viendo esta foto nos llama la atención en la orquesta? Eso es, el laúd os llama la atención. Claro, no estamos aún en una orquesta sinfónica, ¿no? Estamos en una orquesta barroca primera, y entonces en la orquesta barroca luego ya en un Aleluya, en un Mesías de Händel empezaremos ya a tener más estructurada. Pero al principio aún tenemos instrumentos de renacimiento dentro de la orquesta. Aún no tenemos la orquesta sinfónica establecida. Entonces no es un laúd, es un archilaúd. Un laúd es más pequeño, pero los dos tienen forma de pera por detrás y los dos son cuerda pulsada. Acordaros de que luego nosotros ya en lo que es la orquesta, todos los instrumentos serán de cuerda frotada, excepto el arpa. El arpa será el único instrumento de cuerda pulsada, pero al principio del barroco aún seguimos teniendo los instrumentos que había de antes. Podemos tener el archilaúd, podemos tener la tiorba, ¿sí? Entonces es precioso porque tenemos el clave como instrumento ahí y eso es lo que os estaba enseñando. Eso se llama fiato, el poder aguantar tanto tiempo la frase sin coger aire. Y volvemos al tempo rápido. ¿Veis? De madera, la chirimía, la abuela del oboe. Y seguiríamos, Es una música preciosa también, aparte que Carlos Mena es fantástico. Y la Orquesta La Cetra también, que se dedican a eso también, Mirad, notación ya redonda. La aparición de partituras supuso un progreso decisivo en la escritura musical. Con la indicación de la altura de los sonidos, será posible leer la música y facilitar el aprendizaje de los cantos. En el siglo XVII empiezan ya a indicar allegro, adagio, andante. ¿Allegro qué es? Sí. Vale. Andante, tranquilo, según quien ande. Adagio, claro, si andante decimos tranquilo, adagio, ¿qué le decimos? Despacio. Y si despacio le decimos adagio, ¿qué le decimos a largo y a lento? Muy despacio. Tendríamos el largo y el lento, tendríamos el adagio, tendríamos el andante, tendríamos el allegro, tendríamos el presto y tendríamos el prestísimo. Ya estamos indicando matices. Y tenemos ya también si queremos fortes o si queremos pianos. Y ya en el siglo XVIII con Mozart eso siempre se utilizará. En el siglo XIX, entre los compositores, existe una tendencia generalizada a escribir todos los detalles. Por ejemplo, me encanta allegro con moto, allegro con movimiento, allegro con movimiento. Andante ma non troppo, andante pero no demasiado. Allegro con fuoco. A mí me encanta lo de cuando aparece allegro con fuoco, que es vivo con fuego. Eso dependerá del director o de la directora, cómo lo sienta, ¿no? Allegro con fuego. Pero son palabras así como...
Estas indicaciones incluso se precisarán con el invento de nuestro querido Mecel, que este Mecel era el que hacía las trompetillas a Beethoven cuando ya no escuchaba. Y entonces, si tenéis un metrónomo antiguo, veréis, de los de caja de estos digo, no los electrónicos, veréis detrás que pone MM, y es metrónomo Mecel. Y el metrónomo Mecel es el que indica el tempo. Entonces, tic, 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 nos indica. Si nos dice, arriba nos pone aquí, negra igual a 60, pues quiere decir que el pulso de la negra va a ir al segundo. Negra 120, pues va muy rápido, o negra lento. Entonces, esas son apreciaciones. Por eso, a veces suele ser muy complicado la música del Renacimiento interpretarla, porque ¿quién sabe el tempo que querían si no se indicaba aún? Si no teníamos metrónomo. Otra cosa es, ya, a partir de Beethoven decía él que por eso Mecel le dijo él a Mecel, maestro, compóngame un artilugio porque quiero que las obras que yo compongo las toquen en el tempo que yo estoy sintiendo. Y fue entonces cuando Mecel le hizo el metrónomo. Pero anteriormente, la música que tenemos, creemos que era ese tempo, pero no tenemos a nadie que estuvo allí, ni tenemos ninguna indicación exacta. Entonces, por eso suele ser, si os gusta la música del Renacimiento, hay algunas veces que hay diferencia de una canción de 2 minutos, igual hay diferencia de medio minuto, de más lento, más rápido, que es muchísimo en 2 minutos. Entonces, claro, y de ahí parecía que nos habíamos anclado en todo esto, nos vamos a ir a hoy. Fijaros, murió en el 2006, George Ligeti, compositor húngaro que residió en Austria y es considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX. Tiene una obra de articulación que metiendo los datos, escribiéndolo en ordenador, esto es lo que suena y estos son los símbolos que la representan. A ver qué os parece. De cuando hemos empezado con los neumas, hemos ido evolucionando con la notación a esto. Es agobiante. A mí, cuando lo escucho, para prepararlo para los cursos, como me dedico a ver si los sonidos son más agudos o no interpretando con el gráfico, me resulta interesante. Pero desde luego, sin el gráfico, solamente para escuchar, pues no siento. Igual es que no llego a entender, pero quiero decir, no me hace sentir la música. A mí agobiante no me parece, pero simplemente no me dice. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que hay que conocer para poder opinar. Y está Xenakis, que no sé si alguien lo conocerá,
Y entonces vamos a escuchar a Senaki, a ver si nos gusta un poco más, que también estamos con... Ay, perdón. Mirar, tenemos las indicaciones, ¿sí? El trombón. Ahí va. Escuchando, pero ¿alguien nos dice cómo lo describiría? ¿El qué? Taconeo. Tú ves taconeo. Tú granizo ves. Y nadie ve chalaparta. Yo veo chalaparta. Este es como más descriptivo, más melódico que el anterior. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado después del granizado? ¿Ahora qué sentís? ¿O qué imagináis con todo esto? No. Igual hay gente que le cuesta imaginar algo y simplemente lo escucha sin más, ¿eh? ¿No veis cómo todo va? Un motor de máquinas, ¿tú ves? Ya lo oís, ¿no? Una máquina y una persona trabajando dando los martillos.
Texturas más diferentes, ¿eh? Nos llevan a situaciones totalmente diferentes, ¿eh? De Granilizá nos ha llevado a la máquina y ahora ¿dónde estabais? Ah, tú estás en una orquesta que está afinando. Y alguien habrá pensado, a mí no me gusta nada y estoy desconectando. ¿No? También, ¿no? Bueno. Pero es interesante. Y hoy no podía dejar de traeros esto, que es la inteligencia emocional finaliza la 10ª de Beethoven. No sé si estáis al tanto de esto. Ya sabéis que Beethoven escribió 9 sinfonías, ¿no? Además hay la maldición sobre las 9, que Beethoven terminó con 9 y se murió, y algunos otros también. Bueno, pues por medio de la inteligencia artificial, la IA, y por medio de una serie de algoritmos y tal, y los especialistas han estado escuchando toda la música de Beethoven, y lo que han hecho los musicólogos y todos es darle al ordenador toda la música que compuso Beethoven. Entonces, el ordenador, por medio de algoritmos, ahí yo ya me pierdo, y por medio de toda la música que tiene, han pensado por probabilidad cómo hubiera sido la música de Beethoven si él hubiera compuesto la 10ª y hubiera estado vivo. Claro, todo eso es mucho suponer. Mucho suponer porque no sabemos ni en su época ni sabemos nada. Pero bueno, entonces hay gente que está de acuerdo, hay gente que dice que han puesto pues, a 6 personas muy entendidas en Beethoven con los ojos cerrados y sin decirles y han dicho que eso suena a Beethoven. Hay otras personas que dicen que eso simplemente lo que está mal es que le llamen de Beethoven, pero otros dicen que si no lo hubieran llamado de Beethoven no hubiera tenido repercusión. Porque claro, ¿no? Si tú dices que al ordenador le has metido todas las músicas de Mozart y te ha conseguido uno, pues no te va a hacer caso a nadie. Entonces, hay mucha polémica en eso, ¿eh? Entonces, científicos finalizan la sinfonía número la 10ª, la pregunta es, ¿cuándo se ha dado por finalizada? ¿Cuando el ordenador ha decidido que sí? ¿O las personas que estaban a cargo del ordenador han decidido, bueno, hasta aquí sí? O sea, ¿quién decide cuándo termina con esos algoritmos de componerse? El estreno era el año pasado, creo, el año pasado no, o sea, hace 2, pero por lo del COVID se retrasó y fue el año pasado. Entonces, si ya la inteligencia artificial nos ha compuesto esta 10ª de Beethoven, la pregunta del millón es, ¿el arte es algo exclusivamente humano? ¿O ya las máquinas nos pueden hacer arte? Yo os hago preguntas, cada uno las piensa y luego en otro debate se puede... Claro, ¿puede crear una máquina artificial arte? Puede. Puede, vale. Estrenó en Bonn el 9 de octubre y conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento. Ya sabéis que Beethoven nace en 1770 y muere en 1827. Partiendo de compases manuscritos y siguiendo la lógica de los algoritmos a los que se les da información. Y la pregunta también es eso, ¿dónde termina Beethoven y dónde comienza la inteligencia artificial? Nosotros estamos hablando, si él muere en 1827, son esos 250 años de su nacimiento. ¿Podemos saber lo que él hubiera sentido en aquel momento? Quiero decir, todos son suposiciones. Todos son suposiciones. Y hay que adivinar el sentir de Beethoven, cosa que no vamos a adivinar nunca. ¿Y cuándo se considera terminada esa obra? O eso también lo decide la inteligencia artificial. Pero que sepáis, os he puesto esto simplemente, que sepáis que Borodín, o las bodas del príncipe Igor o el adagio de Albinoni, ya sabemos que son obras que no fueron terminadas por sus compositores. Albinoni, siempre se dice, el adagio de Albinoni es la música más importante, la obra por la cual Albinoni ha llegado hasta nuestro tiempo y solamente tenemos unos compases. Lo demás lo hizo un italiano. Entonces, esto os traía simplemente, pues eso, para a ver qué os parecía a nivel de hacia dónde vamos y hasta dónde podemos llegar y dónde queda la creatividad y dónde queda las órdenes que se le da y la ejecución que puede llegar a hacer una máquina. ¿Me explico? Y al final uno estará pensando, y a mí no me importa, porque si me gusta, y si no, no me gusta, ¿no? Pero quiero decir que todo eso va a nivel de los robots que ya están
en las casas y en todo, ¿eh? O sea, vamos en todo, ¿eh? Es un tema importante, ¿eh? Importante. Entonces, después de irnos hasta ahí, hoy quería terminar retrocediendo hasta, con el origen de la anotación y con todo, la persona que me parece que ha sido de las más importantes que ha habido en el medievo y que ahora poco a poco se le va dando un poco de importancia, pero que ha habido mucho tiempo que no se le ha dado. Cuando se decía que en el medievo solamente había gregoriano, solamente había una línea melódica, no había polifonía, la polifonía empieza a entrar un poco más tarde, todo era en los monasterios. Tenemos una abadesa que se dice que es la primera que hizo los tratados de educación sexual en aquel tiempo. Debía ser una gran botánica y no sé si habéis oído hablar de Hildegard von Bingen, pero aparece no solamente en música, aparece en muchísimos sitios. Entonces, os quiero poner, ¿lo enseñé yo? Ah, mira, ves qué bien. Ay. Vamos a escuchar la polifonía que creaba esta mujer en el medievo. Cuando nos dicen que no, que la Iglesia no admitía dos sonidos, que la Iglesia no admitía instrumentos en la Iglesia. ¿Qué me decís? En una Alemania fría, en un medievo, en un monasterio, en una abadía grande aquella, ella componiendo esta música y cantando esta música acompañado, esa polifonía. Ya sabemos que polifonía es más de un sonido a la vez. Esa rica polifonía componiendo con instrumentos y siempre teniendo pendiente, pensando siempre que simplemente era una línea melódica, pues ya tenemos ahí la polifonía. Que os gusta, ¿no? Y fijaros, poco a poco se va a ir enriqueciendo la polifonía. Aquí lo que me gustaría es que os dierais cuenta. ¿Que estamos en la hora o qué? No, ¿no? Ah, vale, vale. No, como he visto a alguien que se ha marchado. Vale, fijaros, aquí me gustaría que viéramos cómo va a sonar un acorde, ¿sí? Y este se va a mantener. A ver si somos capaces de tenerlo en el oído mantenido. Y los demás van a ir dibujando. Este es... Eso no se va a cortar, ¿eh? Oís el bajo, ¿no?
Estas rayas quieren decir que se va manteniendo la nota grave todo el tiempo, ¿eh? A ver si escuchamos este cambio, ¿eh? Oímos, ¿no? Ese sostén es el que nos va a mantener para que todos los demás vayan dibujando sobre esa. De nuevo ha subido. Y así tiempo y tiempo, porque son igual de 5 minutos. Cogían 4 personas, mantenía una el sonido y cuando el cantus firmus ese se desplazaba, los demás seguían dibujando y dibujando y dibujando sobre la última nota. Y seguían dibujando sobre la siguiente. Y este es el principio de la polifonía. Y entonces debió de ser la bomba de estar cantando todos una nota de repente a la vez cantar diferentes, porque si yo ahora os pido a cualquiera de los que estáis aquí que inventéis una melodía, cualquiera inventéis una melodía preciosa. Y a otro le decimos que invente otra, inventa preciosa. Y a otro también. Pero si decimos que luego las 3 tienen que ir a la vez, eso ya es diferente. Sí. Entonces me parece que es maravilloso el origen de la polifonía. Sí, que podíamos cantar, pero no os veo yo con ganas de cantar. Bueno, pues seguimos. Que no he puesto una cosa, perdonadme, porque no me habéis dicho nada. Ahora me acabo de dar cuenta que no hemos escuchado Beethoven, la 10ª. Claro. Vamos a escuchar Beethoven la 10ª, a ver si nos suena Beethoven o no nos suena. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os suena Beethoven? Alguien puede decir, es que yo no sé cómo suena Beethoven. Yo sé cómo suena la 9ª, yo sé cómo suena para Elisa, ¿no? Yo sé cómo suena el aria de alguien, sí, pero igual alguien dice que no sabe cómo suena Beethoven.
esto es un manuscrito. Hay que sacar de ahí el copista, cada pentagrama para qué instrumento es y preparar las partichelas, ¿eh? Por eso debía de ser un trabajo muy bien remunerado, porque aparte de tener que ser capaz de descifrar lo que hay ahí, luego hace falta tener una precisión y sobre todo eso. Yo suelo decir que para eso es bueno hacer sudokus y crucigramas y así, ¿no? Para las diferencias y todo eso, para que luego no se te pasen. Y vamos a terminar. ¿Qué os parece? Bueno, no os veo yo hoy, ¿eh? No sé, yo sé. Estábamos con Hildegard, no, nosotros seguimos con la anotación. Y nos vamos a ir a Leonín, que es con quien estábamos, y fijaros, estando con la música antigua, hemos escuchado esto, ¿eh? Y yo creo que podíamos, es que estoy buscando, me gustaría cantar. Pero para eso tengo que encontrar esto. Cachis, que lo había puesto detrás. ¿Qué os parece si cantamos un poco? ¿Vemos? ¿Vemos? ¡Jo, qué bien se ve!, ¿no? Tarora, torarirarora. El juego de Robin y Marión. Una de las obras, mirad, está considerada la primera ópera cómica profana registrada en la historia de la música, registrada, y de la literatura francesa. Sus melodías son muy simples, caracterizadas en forma inimitable el arte de la época de los trovadores. Y Drajal lo compuso. Entonces, tengo aquí el PDF y vamos a cantar. Robin me quiere, está todo el tiempo diciendo, ¿eh? Y Robin me pregunta si le querré siempre. ¿Qué me decís? ¿Cantamos? Podemos, ¿no? ¿No? Venga. Por encima de la música. Pero sin letra, con boca cerrada. Eso es.
melodía preciosa. Pero eso es porque no cantáis, tenéis frío, ¿eh? Ritmo rápido. Bonito, ¿no? ¿No? Aquí lo tenía más grande, cachis. Y para terminar, ¿qué os parece si hablamos de Alfonso X el Sabio? ¿Ah, es hora? Ah, pues avisarme, ¿eh? Yo si no me voy a cantar una cantiga. Bueno, va ondo izan, y la semana que viene, si os parece, hoy ya nos hemos instruido con la notación y hablamos de grandes batutas y nos vamos a la música actual. ¿Bai? Va zaindu asko, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urrungo astia, esan dugu 9 de febrero, esan dut urrungo astia 9 de febrero, 15 egun barru, ¿vale? Aio. Que ni os he saludado, pero...